estigmatizan a las personas cuando le decimos este es un paciente terminal o este es un paciente diabético. Es una persona que tiene una diabetes, es una persona que tiene una enfermedad avanzada y que puede concluir su vida en un poco de tiempo. Pero nunca nos olvidemos que tratamos con personas. La definición de los paliativos dice que es un abordaje que mejora la calidad de vida de pacientes y familiares, y no podemos deslindar al paciente de su familia o de su entorno afectivo, porque es aquel que lo va a cuidar y acompañar en el proceso de la enfermedad, sea que ésta se cure o sea que el paciente fallezca, pero camina el mismo proceso que el enfermo. Y dice que mejora la calidad de vida, y yo creo que debería decir la definición que intentamos mejorar, porque no siempre podemos mejorarla del todo. Mejoramos algunos aspectos y en otros a veces el paciente le cuesta más afrontar y lo mejora o lo empeora, ¿sí? Que padecen problemas asociados con enfermedades que amenazan la vida a través de la prevención y el alivio del sufrimiento por medio de la identificación precoz de los síntomas que hacen que este paciente tenga dolor. Y entonces, el síntoma más temido en general por los pacientes cuando tienen ciertas enfermedades es el dolor. Pero una cosa es el dolor físico y otra cosa es lo que nosotros llamamos el dolor del alma, ¿sí? Que es todo lo que es psico, socio y espiritual de la persona, y que yo no lo puedo deslindar. El dolor psicológico no se trata con morfina, se trata con otros profesionales que lo puedan acompañar. Por eso la mirada es integral, y no solo me quedo en el enfermo, me quedo también con su familia. Entonces a mí me gusta diagramar a los paliativos como un triángulo, en donde hay un vértice importante que es el control de síntomas físicos, pero no me puedo olvidar de todo lo que es el apoyo emocional, de saber que si la quimio fracasa, que si los rayos fracasan, si estaba en remisión y tuvo una recaída y no voy a salir adelante, la muerte me está silbando en la espalda. Eso afecta emocionalmente mucho a las personas. A cualquiera de todos nosotros también nos afectaría. Y hay un fantasma por acá. Y el otro vértice fundamental es el de la comunicación, porque a través de la comunicación nosotros podemos saber qué es lo que el enfermo necesita para estar mejor psicológicamente, espiritualmente, emocionalmente y también en todo lo que es síntomas físicos. ¿Quiénes son los pacientes que requieren cuidados paliativos en general? Dentro del ámbito de los adultos, aquellas personas que tienen un cáncer, ¿sí? Enfermedades neurológicas degenerativas, tipo la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Por qué? Porque la enfermedad va progresando y da síntomas en la persona. Los adultos mayores con todo tipo de sus demencias, que van teniendo síntomas que progresan con la misma enfermedad, y las comorbilidades que ya tienen por ser adultos mayores, ¿sí? Cualquier tipo de insuficiencia, ya sea cardíaca, respiratoria, hepática, que progresa en el tiempo y que el único tratamiento que le queda como expectativa de vida al paciente puede llegar a ser el trasplante, que si el trasplante no llega, el paciente es un paciente que se va a morir. En este proceso, hasta que llega el trasplante, los síntomas se van agudizando. Además de cronificando, se agudizan cada vez más en profundidad, y este paciente también requiere de cuidados paliativos. Y en la gama de los niños, todo tipo de leucemias, linfomas, enfermedades del sistema nervioso central, la espina bífida, los defectos de nacimiento, las distrofias, que no son exclusivamente el cáncer. Con lo cual los paliativos involucran una serie de patologías. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Básicamente, control sintomático, físico, emocional, psicológico y espiritual. Pero en general nuestro objetivo no es la curación del paciente, sino el cuidado de los síntomas, el control sintomático para mejorar la calidad de vida, no la cantidad de vida. Vamos a ver cuáles son las trayectorias de la enfermedad para entender un poquito más. Y tenemos el cáncer, que probablemente tenga un periodo muchas veces de estabilización y puede haber una remisión, hasta una remisión completa, pero hay veces que recae o no termina de responder al tratamiento y se produce la caída y el fallecimiento. Las enfermedades del SIDA y enfermedades crónicas que tienen periodos de sube y baja, me estabilizo, bajo, subo, me estabilizo, bajo y subo, pero siempre me quedo un escalón por debajo. Y por último, lo que se ve más ahora en el tiempo son el envejecimiento y las demencias, que no puedo dejar de nombrarlo porque cada vez hay más adultos mayores y
y nosotros mismos aún vamos a vivir mucho más, salvo que tengamos alguna enfermedad que nos lleve a la muerte más precozmente, digamos, ¿sí? Voy muy rápido, yo sé que hablo rápido, así que me pueden frenar, ¿sí? Bueno. Me dicen Tato, por Tato Bores, ¿sí? Porque hablo muy, muy rápido, ¿sí? Voy a tratar de hablar así. Bueno, me asusta un poco cuando me escucho, por eso no hablo tan así. Bueno, estas son las trayectorias y en el envejecimiento sí, no hay una caída y una recuperación. Siempre hay una caída y me quedo en el escalón de abajo y vuelvo a caer y me quedo en el escalón de abajo. Y los que trabajan en oncología me podrán decir si no están teniendo cada vez más adultos mayores con demencias que tienen un cáncer y que probablemente no fallezcan del cáncer, sino de alguna comorbilidad de su demencia. ¿Sí? Se ven cada vez más. Yo en mis servicios operativos recibo adultos mayores, todos por arriba de 75. En este momento tengo una persona de 96 internada, ¿sí? Con un cáncer de mama, pero tiene tantas otras complicaciones por su edad que probablemente fallezca de la edad porque su cáncer es de crecimiento lento. Y entonces tenemos que formarnos también en lo que es la enfermería geriátrica para conocer cómo acompañar al adulto mayor y no olvidarnos de eso, ¿sí? Bueno, el hombre es un paciente, pero sobre todo, antes que ser paciente, es persona. Somos todos personas y tenemos todos estos aspectos. Somos un cuerpo y espíritu, somos seres únicos e irrepetibles. Y por eso dos personas que tienen la misma patología, uno la lleva muy tranquilo y el otro tiene todos los síntomas que le afloran. Pero porque existe una psiquis, existe una emoción, existe una cuestión social y circunstancias de vida que hacen que el llevar su enfermedad le sea más costosa. Tiene una historia de vida, creencias, valores, ¿sí? Formas de afrontar las situaciones dolorosas que las tuvo previamente y ahora hay que ver si le son de utilidad ante la aparición de una enfermedad. Podríamos decir que son personas que tienen con la enfermedad oncológica un alto grado de sufrimiento y de vulnerabilidad. Entonces hablamos de los distintos aspectos que van a afectar a las personas que enferman, que son el físico, el espiritual, el social y el emocional. Hablamos de dolor físico, por un lado, pero hablamos de dolor total, que es equivalente a hablar de sufrimiento, porque engloba a todos los aspectos de la persona, ¿sí? Una cosa que me olvidé de decirles es que estas presentaciones de la vía subcutánea, el doctor la va a colgar en la página de la asociación, ¿no? Para que no se maten copiando, ¿sí? Por eso requiere que yo no simplemente me quede para evaluar cuál es el síntoma físico que más lo molesta, sino que la evaluación tiene que ser multidimensional, que ayuda a reconocer la contribución de las diferentes dimensiones de la expresión del síntoma que puede tener un paciente. Si no, ¿cómo me explican ustedes que cuando las mujeres acá tienen un parto, les ponen un suero, están muertas de dolor en la cama dura, y el mismo evento, en Bolivia la mujer se agacha, tiene el chico, se lo cuelga en la espalda y sigue andando? Entonces, las creencias, las culturas, las historias de vida, ¿sí? Eso afecta a cómo nosotros, según nuestra situación de vida y lo que hayamos aprendido en el recorrido de cómo llevar y afrontar situaciones dolorosas, o que nos cuesten, porque el parto es una sensación dolorosa en el momento, pero después es una gran alegría, ¿no? Cómo cada uno la vive de una manera distinta, y sin embargo es la misma situación a vivir. Y eso es lo que uno tiene que ver, cómo cada persona expresa el síntoma. Y como es individual, lo va a expresar de manera individual. Uy, una presión. Perdón, pero no sé qué. ¿Qué nos dice esta foto? Que no hay ninguna duda que Ginóbili se cayó, se dobló el tobillo y le duele mucho. Acá no cabe ninguna duda que esto pasa, ¿no? ¿Están abajo? Sí. Pero es que se oye. Perdón, chicos, pero esto salta así, hay un fantasma. ¿Quién tiene más dolor? ¿Cuánto le duele a cada uno? Todos son expresiones y cada uno lo va a expresar de una manera distinta. ¿Sí? ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes en el paciente con cáncer? El dolor en el 80%, la astenia, que es el cansancio generalizado, que ya no me puedo ni salir de la cama, en el 90% de los pacientes.
Hay una pérdida de peso que se da conforme progresa la enfermedad y se llama el síndrome de anorexia-caquexia. La hiporexia, las náuseas y los vómitos, la constipación, que en general está dada por el uso de los opioides. La ansiedad, por no saber cómo sigue todo esto. La disnea o falta de aire. Y los trastornos cognitivos que se dan en la mayoría de los pacientes oncológicos, sobre todo al final de la vida. El dolor y cáncer en el 80% de los pacientes tienen dolor. El 90% de ellos tendría posibilidad de alivio del sufrimiento. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay un subtratamiento por desconocimiento de cómo se debe manejar el dolor. Porque en el pregrado, en la formación que hemos recibido, no solo los enfermeros, sino también los médicos, es muy pobre la formación en cómo debe manejarse el dolor. La mayoría de nosotros, cuando nos iniciamos en la profesión, manejábamos los AINES, ¿sí? El diclofenac, el ketorolac, y eso es la gran droga para el dolor. Pero cuando uno tiene un dolor crónico que progresa con el tiempo, esa no es la droga de elección. Y cuando uno menciona la palabrita morfina, uno dice, uy, no, se va a hacer adicto, yo eso no lo doy, lo voy a matar por una depresión respiratoria, qué susto, ¿no? Después vamos a ver cómo tratamos todo esto, ¿sí? Dolor y sufrimiento, lo que vendríamos a definir, lo que dice la IASP, que es la Asociación Internacional para el Dolor, dice que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable que se asocia con el daño real o potencial a los tejidos o que se describe en términos de dicho daño. Y esta definición hace exclusiva referencia a lo fisiológico, a lo que pasa en el organismo. En cambio hay otra definición, desde Anna Goldman, ¿sí? Dice, es una compleja sensación influenciada no solo por el grado de daño físico de los tejidos, sino también por factores psicológicos, sociales y culturales que son únicos en cada persona. Es lo que hablábamos antes con respecto al parto. El dolor es todo aquello que la persona que lo padece dice que es. No, a mí no me parece nada. Yo entro a la habitación y está mirando el techo y cuando me ve me dice, ¡ay, me duele todo! Si el paciente dice que le duele, yo tengo que creerle que le duele. Exploraré un poquito más qué es lo que le está pasando, si es un dolor físico, si es un dolor emocional. Solo puede valorarse basándose en las palabras y las conductas del individuo, pero no por lo que es la percepción mía como enfermera. ¿Cómo se clasifica el dolor según la etiología? Puede ser agudo o crónico o psicosomático. Puede ser según una producción nociceptiva a través de los receptores nociceptivos que hay en la piel. Y ahí se divide en somático, que está bien localizado, y el visceral es el que se irradia, ¿sí? Y el neuropático, que es cuando se produce una lesión parcial o total de un nervio, y ahí el paciente dice, siento como un fuego que me quema, y es de corta duración, pero está. Y puede ser mixto porque puede darse que sea nociceptivo y neuropático a la vez. Y según cómo se presente, puede ser de manera continua o paroxística, que es esporádica, ¿sí? Puede ser incidental, que ante un incidente que yo lo muevo para pasarlo de la cama a la camilla le genere el dolor, o puede ser que no haya nada que le genere el dolor y aparezca solito. ¿Cómo es la fisiología del dolor? Esto todos lo estudiamos, pero a veces nos lo olvidamos, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Hay ante todo un estímulo doloroso, ¿sí? Uno se ha cortado acá en la muñeca, ¿sí? Hay una transmisión del dolor hasta la asta dorsal de la médula y llega hasta la zona del cerebro donde hay una percepción de la experiencia consciente del dolor. Y vuelve por este mecanismo la modulación, es decir, hay ciertas sustancias que se liberan, que van a ir a los receptores del dolor, que están excitados, digamos, porque tuvo una cortada en la muñeca, y van a bloquear ese receptor y ahí el dolor desaparece. Vamos a hacer como imaginativamente, ¿qué les pasa a ustedes cuando yo vengo caminando por acá y me clavo esta mesa acá? En el momento me duele un montón, me froto, me olvido de esto, pero en la noche me voy a bañar y me encuentro un flor de moretón acá. Y digo, uy, en algún momento me golpeé, y cuando me toco, yo siento dolor, pero me dolió mucho en el momento. En ese momento, ¿qué pasó? Me golpeé, llegó la orden acá a la cabeza, hay un golpe, liberá algo para el dolor, vino, se bloqueó y ahí quedó. ¿Qué es lo que se liberó ahí y quedó? Se liberaron las famosas endorfinas, que las tenemos guardadas, se liberan y bloquean el receptor del dolor. ¿Qué pasa? El organismo empieza a resintetizar endorfinas y las vuelve a guardar para el próximo golpe, porque en algún momento no vamos a volver a golpear, probablemente.
o vamos a tener alguna cuestión que nos genere dolor. ¿Qué pasa cuando uno tiene un tumor que permanentemente está apretando y generando dolor? El cuerpo no tiene la velocidad de síntesis suficiente para producir esa cantidad de endorfinas. Y entonces la endorfina químicamente es lo mismo que la morfina. Por eso la droga de elección, un dolor crónico que progresa en el tiempo, es la morfina, porque es lo mismo que produce el cuerpo. ¿Sí? El miedo a utilizarla es porque puede tener algunos efectos adversos que, bien controlados, no hay por qué temerles. ¿Esto se entendió? Sí. Bien. Entonces, vamos a revisar una cosa. Uno tiene el estímulo doloroso, están los receptores que captan ese estímulo, lo que percibe el sistema nervioso, se liberan las endorfinas inhibiendo el mecanismo del dolor, y hay una expresión final del dolor que va a estar afectada por si el paciente está consciente o no. ¿Cómo puede ser que el paciente que está en el quirófano yo lo corto todo y ni se mueve? Y porque tiene abolida la percepción del dolor por la anestesia, ¿sí? Puede ser por las creencias, esas personas que dicen no, yo lo ofrezco y me quedo así como quietito y no me pasa nada. Puede ser por el humor, en realidad es tipo de carácter que ha afrontado otras situaciones dolorosas y que hace que la expresión final del dolor sea diferente. Por factores culturales, como hablamos antes sobre el parto, en Bolivia es de una manera la expresión del dolor y acá es otra, ¿sí? Y la historia personal de cuántas veces ha tenido que padecer situaciones dolorosas y cómo las ha llevado adelante. Entonces, hay una parte que es absolutamente física, pero hay una parte que se ve afectada por lo que es las características propias de cada individuo. La expresión del síntoma es la única parte que yo puedo medir y es la que me va a relatar el paciente. Me duele tanto. El sufrimiento, como dijimos antes, hacía referencia a otros aspectos, no solo el físico, sino también lo social, lo psicológico y lo espiritual. Y eso hay que tenerlo presente. ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Sí? En este momento yo tengo internada una señora que es soltera, que tiene una única hermana con la cual no se ve hace muchos años y no se han contactado en el resto de la vida, y su preocupación es con quién va a quedar el gato que tiene ella de mascota. Y eso la afecta mucho, hasta que nosotros logramos decirle, ¿sí?, que el gato se lo iba a quedar una amiga, y eso bajó tremendamente su ansiedad y angustia, y la persona ahora está tranquila. No le afecta ni el dolor, ni la cercanía de la muerte, ni nada, sino con quién iba a quedar su gato. ¿Cómo llamamos a la desesperanza, al miedo, a la ansiedad, a la confusión, al temor a morir, a la inseguridad y a la pérdida de control de la situación? Porque cuando una persona enferma, pierde el control. Todo el control pasa en gran parte al equipo de salud. ¿Qué me van a hacer? ¿Cómo son los tratamientos? ¿Saldré adelante bien? Sobre eso yo no tengo ningún control como paciente o como enfermo. Y eso genera mucho miedo y angustia. Vamos a ver, la evaluación del dolor tiene que ser en la primera consulta, durante todo el tratamiento y a intervalos regulares, y también cuando aparece un dolor nuevo, vuelvo a evaluar este dolor. Y el dolor, vuelvo a repetir, porque esto lo voy a machacar, es subjetivo, es lo que el paciente dice que es. ¿Sí? ¿Por qué dice a intervalos regulares? Porque si el paciente me llama y me dice, tengo un dolor tremendo en el abdomen, uno le da la medicación, y yo me voy y me quedo tranquilo y anoto, paciente con dolor, y el paciente por 40 minutos no me llama, a la hora no me llama, y yo supongo que el paciente está bien, que le calmé el dolor. Esa puede ser una situación, pero la otra situación puede ser que siga partido de dolor, que ni llegue al timbre. Entonces yo tengo que volver y preguntarle, no simplemente porque, digamos, para no llegar a la situación de que esté partido de dolor y quedado en la cama, sino porque a mí me importa ver qué pasó con esa intervención que tuve para aliviarle el dolor. Entonces uno a los 40 minutos es por vía oral la medicación, y si es vía subcutánea a los 20 minutos, y si es endovenosa es casi inmediato. Vuelvo a preguntarle, ¿y ahora cómo está? Y eso también ayuda a que el enfermo se dé cuenta que a mí me importa lo que a él le está pasando, y por eso vengo a chequear que esté mejor, porque si esto no funciona tengo que hablar con la parte médica a ver cómo lo vamos a tratar.
¿Hasta acá voy bien? ¿Se escucha? Sí. Está. ¿Cuáles son las herramientas de medición? Son las distintas escalas que solemos utilizar, ¿sí? Esta es una escala numérica, 0 no es nada de dolor, 10 es un dolor insoportable y el intermedio es la de distinta graduación. Si no, podemos utilizar esta escala en donde el paciente marca, acá es 0 y acá es 10, y después nosotros la extrapolamos a la numérica, y cuando no hay posibilidad de comprensión o que les cuesta los números o porque muchos de ellos no tienen escolaridad, utilizo la escala de las caritas y después la extrapolo a la numérica. Entonces la pregunta es, ¿cuánto le duele de 0 a 10? Y en la evolución registro, paciente refiere dolor de 8 en 10 en la rodilla donde sé que tiene una metástasis ósea. Doy el analgésico prescripto, vuelvo a los 40 minutos y ahora ¿cuánto le duele? Y ahora me duele 4 en 10. Entonces me quedo yo más tranquila de que el fármaco hizo efecto y que el paciente está mejor. Y el paciente probablemente también se sienta mejor de que a mí me está importando realmente lo que a él le sucede. La intensidad, que es lo que acabamos de hablar, ¿sí? Cuando ustedes tienen dolor de muela no quieren que nadie les hable, ¿no es cierto? O cuando te duele la cabeza mucho no querés que nadie te hable. Lo mismo le pasa a nuestro paciente. Yo no puedo hacer toda una evaluación o mantener una charla a ver cómo está él psicológicamente si tiene un dolor de 9 y 10, porque no son 9 sobre 10, porque no va a tener ganas de hablar. Primero tengo que aliviar el dolor para que después podamos progresar en la entrevista. ¿Dónde está localizado? Y eso es muy importante, porque muchas veces, la mayoría de las veces, el lugar donde localiza el paciente el dolor es donde está el tumor, ¿sí? ¿Qué evaluamos? ¿Cómo es el dolor? ¿Cuándo comenzó? ¿Es periódico? ¿Tiene un ritmo? ¿Es continuo? ¿Aparece y desaparece? ¿Sí? ¿Es superficial? ¿Solo cuando lo rozo? ¿O es profundo? ¿Está localizado o difuso? ¿Se acompaña de sensaciones anormales, como decíamos antes, el dolor neuropático con hormigueo, quemazón, electricidad? ¿Se irradia hacia alguna zona del cuerpo? ¿Cuáles son las premisas básicas? Todo dolor es real, aunque se desconozca la causa. Es dolor todo padecimiento corporal que la persona diga sufrir. Y hay dolor siempre que la persona así lo afirme. Y de vuelta la misma frase. Se van a acordar de mí por esta frase, ¿sí? El dolor es lo que el paciente dice que es. ¿Qué evaluamos? En cuanto a sus tratamientos previos, ¿qué drogas lo habían ayudado previamente para aliviarle sus síntomas? ¿Qué vías utilizaban? ¿En qué dosis? ¿Qué respuesta había? ¿Aliviaba parcialmente, totalmente? ¿Sí? ¿Y qué efectos indeseables usted notaba cuando tomaba esta medicación? Factores de mal pronóstico cuando uno tiene un paciente con dolor. Por un lado tenemos que el dolor visceral u óseo es de bastante buen control sintomático cuando no es un dolor no incidental, ¿sí? Que aparece espontáneamente, paciente que no tiene ninguna carga de distrés emocional, y el CAGE es una evaluación sobre las adicciones que lo vamos a ver ahora. Si el paciente está dentro de este tipo de manifestación del dolor, entonces va a ser muy bien controlable. En cambio, el dolor neuropático, que es el dolor de la lesión parcial o total de los nervios, ¿sí? Más un dolor incidental, junto que el paciente emocionalmente está muy afectado y además tiene historia previa de adicciones, va a ser más difícil, lo que no quiere decir que sea imposible, ¿sí? Pero nos va a costar más como profesionales poder controlarlo. Y probablemente en historia de adicciones se necesite mucha más cantidad del opioide para ayudarlo a controlar el síntoma, porque el hígado va a estar, los citocromos del hígado van a estar más acelerados en metabolizar rápido el fármaco y no va a durar 6 horas, va a durar por ahí 3, entonces tengo que darle más cantidad, ¿se entiende? Por eso es muy importante preguntarle al paciente si tiene algún tipo de historia de adicciones. Y el CAGE son 4 letras que ahora lo vamos a ver. Dice, las preguntas se refieren a toda la vida del paciente, ¿sí? ¿Sintió alguna vez que debía dejar de tomar, que es que cortar, que quiere decir cut down, las siglas vienen del inglés, ¿sí? Bebidas alcohólicas? ¿Se ha sentido molesto, que es enojado o annoyed por las personas que critican su hábito de tomar bebidas alcohólicas?
¿Se ha sentido alguna vez mal o culpable por su hábito de tomar bebidas alcohólicas? ¿O ha tenido alguna vez que tomar bebidas alcohólicas como primera cosa en la mañana o para sacar la resaca? Cuando tenemos las dos primeras positivas y la tercera o la cuarta positivas, el paciente es CAGE positivo y nos indica que tiene historia de adicciones previas, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento del dolor? Obtener el mejor control del dolor con el menor efecto adverso posible, ¿sí? Y mantener al paciente lúcido. ¿Y por qué recalco lo del paciente lúcido? Porque sería muy fácil, yo a todo el mundo le doy un anestésico y seguro que no tiene más dolor, pero pierde la posibilidad del intercambio con el entorno, que es lo propio de la persona. Somos seres en relación y necesitamos estar comunicados con los demás. En primera instancia con nuestros seres queridos y también después con los profesionales que nos atienden, ¿sí? Los objetivos específicos son, por un lado, fomentar la adherencia del paciente a los fármacos que habitualmente se utilizan cuando uno tiene dolor crónico, ¿sí? La lectura crítica de indicaciones. A ver, voy a leer lo que el médico escribió, a ver si no se olvidó de algo que también vaya a ayudar al paciente. El monitorear los efectos que está teniendo el fármaco en el paciente y el manejo de las dificultades y los efectos adversos que puede presentar. Como enfermeros lo que vamos a hacer es identificar metas, la máxima analgesia con el menor efecto adverso posible. Tener una relación empática y a través de la empatía educar al paciente, como dijimos antes, focalizar en los cuidados físicos y aliviar el sufrimiento global. Muchas veces vamos a tener que escucharlo al paciente hablar de las cosas, de las circunstancias de la vida que lo afectan emocionalmente. Y sabemos que simplemente la escucha baja mucho el grado de ansiedad y angustia y que indirectamente esto puede estar afectando también el número que él le pone al dolor. Vamos a ver los tratamientos no farmacológicos y los farmacológicos, ¿sí? Uno puede, proporcionando calidez humana, es muy distinto hablar en un tono suave y agradable que entrar a los golpes y tirando, ¿no? El paciente eso lo recontra percibe. Otros tipos de terapias complementarias integrativas, porque complementan la terapéutica farmacológica, pueden llegar a ser el reiki, la reflexología, el masaje, el calor, la arteterapia, la musicoterapia, la terapia asistida con animales. Esto no es para todos los pacientes, pero uno le puede preguntar a la persona, ¿alguna de estas cosas a usted lo han ayudado? ¿Alguna vez las usó? ¿Quiere probar? Pero tengo que tener la posibilidad de ofrecerlas, ¿sí? El tono de voz, como le dije antes, el adecuar el ambiente, que la luz sea tenue, que no haya muchos gritos. A veces uno entra y el oficio de enfermería es un griterío y nos olvidamos que el paciente tuvo una mala noche y que recién concilia el sueño y que tengo que cuidar ese sueño y bajar el tono de voz, ¿no? Minimizar los estímulos excitatorios. Bien, ahora vamos a ir directamente a lo que dice la Organización Mundial de la Salud respecto al control del dolor. Se prefiere de inicio utilizar la vía oral, pero no voy a dar el SOS al analgésico, lo voy a dar a horarios reglados, ¿sí? Por la escalera que da la OMS, ¿sí? Y monitoreando los efectos adversos que puede llegar a presentar. Esta es la escalera analgésica. En el primer escalón tenemos los analgésicos no esteroideos, antiinflamatorios no esteroideos, que son el paracetamol, el ibuprofeno, el diclofenac, el naproxeno, el ketorolac, más los adyuvantes que después vamos a ver qué son. En el segundo escalón están los opioides débiles, el tramadol y la codeína. Antes figuraba en este tercer escalón el dextroproxifeno, pero ahora está prohibido por el ANMAT, así que no se utiliza más el clocidol, por ejemplo, era uno que lo tenía. Y el tercer escalón son los opioides fuertes, la morfina, la oxicodona, la metadona, el fentanilo, la buprenorfina, la meperidina y la nalbufina. Los que están en negro son los que habitualmente se utilizan en paliativos y los otros tres no se utilizan con tanta frecuencia porque tienen muchos efectos excitatorios. La meperidina y la nalbufina tienen un efecto de agonista-antagonista que después vamos a ver qué es, ¿sí? ¿Voy bien? ¿Más fuerte? Bueno, voy a tratar de hablar así. ¿Se entiende ahí? Bueno, la analgesia de amplio espectro tenemos que ver los opioides, los no opioides y los adyuvantes.
Según la escalera, los más comunes y conocidos por todos nosotros son el diclofenac, el ibuprofeno y el paracetamol. Como dije antes, la codeína y el tramadol, el fentanilo, la metadona, la morfina y la oxicodona. Hay fármacos que tienen efecto techo, que quiere decir que yo puedo dar una determinada cantidad de fármaco, pero después no puedo dar más, porque los efectos adversos son más que lo que sería el efecto benéfico del analgésico. Eso pasa con los opioides del segundo escalón, ¿sí? Los que tienen efecto techo son los AINES del primer escalón. El diclofenac tiene una determinada cantidad, son 150, ¿se acuerdan? El ibuprofeno son 3.200, el paracetamol son 4.000, y los opioides débiles, tipo tramadol y la codeína, tienen el tramadol una dosis máxima de 400 miligramos y la codeína de 360 miligramos. Y eso lo tenemos que saber, porque muchas veces los médicos, les puede pasar como a nosotros, que se olviden cuál es la dosis máxima y por ahí ponen diclofenac 75 cada 8 horas. Y ahí yo paso la dosis y voy a dar un daño renal, por ejemplo, ¿sí? O una gastritis, que es el efecto adverso de este tipo de analgésicos. Entonces teníamos los AINES, que son antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos, y el paracetamol está dentro de este grupo, pero no es antiinflamatorio, es analgésico y antipirético, pero no es antiinflamatorio, ¿sí? Tienen efecto techo ambos, ¿sí? Y la importancia que les quiero destacar del paracetamol, que se da siempre el paracetamol porque se le da hasta a las embarazadas, ¿sí? Es que hay que tener en cuenta si el paciente tiene falla renal, porque falla hepática, porque si tiene falla hepática puede tener una fulminante. Entonces hay que explorar si el paciente tiene cirrosis, si ha tenido hepatitis, qué tipo de hepatitis, ¿sí? Estas son las dosis máximas que yo les recomiendo que las sepan, porque muchas veces nos la olvidamos nosotros, como se la puede olvidar el médico, ¿sí? Por eso decíamos antes que era muy importante la lectura crítica de las indicaciones, para saber, a ver, me indicó esto y esto está bien. No para ir a decirle, ay, te equivocaste, no, es porque sí. Vuelvo. Perfecto. Igual va a estar en el sitio colgado toda la clase, así que no se preocupen. ¿Puedo seguir? Sí. Bueno, perfecto. Creí que me querían sacar una foto a mí, no a eso. Escalón 2 y 3, que son los opioides débiles y los opioides fuertes, ¿sí? Son compuestos sintéticos o naturales, algunos que producen efectos semejantes a lo de la morfina o la endorfina, que hoy vimos que era lo que se liberaba cuando teníamos un dolor importante, ¿sí? Se unen a ciertos receptores específicos del sistema nervioso central, que son el mu, kappa y delta en menor proporción, ¿sí? Pero tienen los siguientes efectos adversos: náuseas y vómitos los primeros 3 a 5 días, la somnolencia y la sedación, el adormecimiento entre el tercero a quinto día, la constipación, que mientras que el paciente esté recibiendo un opioide, el paciente va a estar constipado, ¿tá? Entonces, la mano que prescribe un opioide tiene que prescribir un laxante. Eso es lo que hay que chequear en indicación. Doctor, usted me indica la morfina, pero acá no hay ningún laxante. Le voy a quitar el dolor de la rodilla, pero le va a doler el abdomen del acúmulo de materia fecal, ¿sí? Entonces, eso es lo que tengo que mirar. Puede, en menor proporción, tener boca seca, prurito, retención urinaria, ¿sí? Y sudoración. Y a veces cuando se acumula puede dar neurotoxicidad y uno lo ve como el paciente que está excitado. Y también, y no lo voy a dejar de decir, pero vamos a ver cómo uno lo puede tratar, el paciente puede hacer una depresión respiratoria, ¿sí? Sigo. ¿Cuáles son los efectos adversos? Esto que hemos visto antes, ¿sí? Que puede verse incrementado si el paciente tiene otro tipo de insuficiencias orgánicas. Por ejemplo, alguna insuficiencia hepática, renal, respiratoria, ¿sí? Esté deshidratado y entonces acumula los metabolitos de la morfina que pueden ser tóxicos para la cabeza, ¿sí? La interacción farmacológica también puede pasar. El fluconazol, por ejemplo, hace que se acumule la metadona y entonces el paciente puede tener neurotoxicidad y excitación. Bueno,
uno va a prevenir los efectos, ¿sí? A veces el dolor está controlado, puedo reducir la dosis, ¿sí? O tengo que prescribir en las primeras 72 horas algún antiemético por las dudas que el paciente tenga náuseas, ¿sí? Para la constipación, siempre laxantes, siempre mido los laxantes. ¿Se acuerdan los laxantes? ¿Qué más tenemos? El bisacodilo, la leche de magnesio, el lactulón, ¿sí? La vaselina no tanto, porque lo único que arrastra muchas vitaminas liposolubles, ¿sí? Estimular la hidratación, estimular que el paciente orine, porque entonces va a liberar esos metabolitos que pueden ser tóxicos para el cerebro, ¿sí? Reducir las potenciales interacciones farmacológicas. Si el paciente está con metadona, veo si no lo cambio de fármaco porque le tengo que dar fluconazol. Doy adyuvantes, por ejemplo la dexametasona, que ayudaría también en el control del dolor. Bueno, puede hacer algunos test cognitivos a ver si el paciente está o no afectado cognitivamente. La metadona puede dar alteración del QT, entonces esporádicamente hay que hacer un electro para verificar que todo eso esté bien. Y detectar factores de riesgo por mal uso del fármaco, ¿sí? A veces los familiares entienden que en 0,5 mililitros, que a veces uno aclara, por ejemplo, 0,5 mililitros de una solución de 10 por mil, son 5 miligramos, y en vez de darle 0,5 mililitros le dan 5 mililitros, 10 veces más de la dosis. Y ahí el paciente se vuelve tóxico y puede hacer depresión respiratoria. Por eso es tan importante que expliquemos a la familia hasta dónde cargar, marcar la jeringuita con un pedacito de tela adhesiva. Entonces, habíamos visto que los opioides débiles tienen efecto techo, la codeína, el tramadol, y hoy por hoy se incorpora a la morfina a bajas dosis como si fuese un opioide del segundo escalón, ¿sí? 2,5 miligramos cada 6 horas es la dosis de morfina que entraría dentro del segundo escalón. Y dentro de los fuertes que no tienen efecto techo, ya dijimos antes que estaban la morfina, la oxicodona, metadona, fentanilo, son todos primos hermanos de la morfina, ¿sí? La codeína, como dije antes, esto es la dosis máxima que se puede utilizar, porque después de esto los efectos adversos son mayores que los efectos beneficiosos para el paciente, ¿sí? Esta es la forma de presentación que tienen las formulaciones que se venden en el mercado. Y dentro de los opioides del tercer escalón, no sé si se ve porque está un poquito claro, ¿cuál es la dosis de inicio del opioide? En general, morfina es 5 a 10 miligramos cada 4 a 6 horas. La oxicodona son 5 a 10 miligramos también cada 4 o 6 horas. La metadona es 2,5 a 5 miligramos cada 8, 12 o 24 horas. El fentanilo en ampolla se da en infusión continua, en una bomba, ¿sí? Y la buprenorfina es continua porque se da en parches, ¿sí? Hay que reconocer que la dosis correcta es la dosis individual que alivia a cada persona. Yo no voy a decir que Juan recibe 60 miligramos, pero Pedro recibe 400 de morfina y Pedro es un adicto. No, Pedro necesita 400 miligramos para tener alivio de su dolor. Y en cambio, Juan solo necesita 60. Eso no quiere decir que uno sea un adicto porque recibe más dosis, sino que necesita más cantidad para aliviar el síntoma, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de los dos fármacos del tercer escalón de mayor uso. Y yo sé que ahora ha venido acá a San Luis el Instituto Nacional del Cáncer, que está haciendo un plan donde van a distribuir gratuitamente morfina y metadona prescripta por profesionales que estén adiestrados en su uso. Entonces nosotros como enfermeros tenemos que conocer estas dos cosas. La morfina se distribuye rápidamente en todo el organismo, se metaboliza en dos metabolitos, que son la morfina 6-glucurónido, que es el que da el alivio del dolor, pero también se metaboliza en la morfina 3-glucurónido, que da todos los efectos adversos de la morfina, ¿sí? La retención urinaria, el trastorno cognitivo, el delirium, la depresión respiratoria. La morfina se da cada 4 a 6 horas. Ese es el tiempo de vida media que tiene, ¿sí? Y se excreta por la orina, ¿sí? Entonces, el paciente que tiene una insuficiencia renal no puede recibir morfina.
porque va a acumular los metabolitos, se va a excitar y la va a pasar muy mal y no va a tener alivio del dolor. Por eso es tan importante, antes de empezar a utilizar algún opioide, hay que hacer un laboratorio para ver cómo está la función renal. La metadona, en cambio, es un fármaco que tiene una muy buena disponibilidad vía oral, es muy bueno su efecto analgésico, pero la única inconveniente que tiene es que tiene una vida media larguísima, ¿sí? de 12 horas hasta una semana en algunos pacientes, sobre todo en aquellos pacientes que tienen mucho tejido adiposo, porque la metadona se deposita en el tejido adiposo. ¿Tá? El intervalo de administración puede ser cada 8, puede ser cada 12, puede ser cada 24 horas. Sobre todo se usa cada 24 horas en los pacientes añosos que suelen no tomar líquido y no tienen la mejor función renal. Y la ventaja que tiene la metadona es que se eliminan sus metabolitos por la bilis. Entonces yo puedo tener una mala función renal, pero puedo tener buen control del dolor utilizando la metadona. ¿Se entiende? ¿Hasta acá voy bien? El fentanilo se puede dar con una bomba de infusión, ¿sí? Pero los parches de fentanilo solo se pueden utilizar cuando el paciente tiene un dolor controlado de al menos de 5 a 7 días. Si durante 7 días el paciente tuvo la misma dosis o solo un rescate esporádico de la medicación, entonces puedo colocar un parche. Bueno, ¿qué voy a vigilar cuando yo administro un opioide? Voy a ver, por un lado, la eficacia analgésica, eso sin duda, ¿sí? Tenía un dolor de 9 en 10 y a la hora voy a ir a ver cuánto tiene y me fijo y registro cuánto le duele, ¿sí? Detectar los efectos adversos, me adelanto. Se siente nauseoso, tengo que tener presente cuándo fue la última deposición del paciente. ¿Está orinando bien? Porque si no orina bien y está recibiendo morfina, probablemente entre a acumular, ¿sí? Y ver los efectos adversos que son potencialmente graves, como la depresión respiratoria, la hipotensión y los trastornos cognitivos. Y uno va a tratar los efectos adversos menos graves, que son las náuseas y los vómitos, la boca seca y el prurito, que son de mucha menor frecuencia. ¿Qué monitoreaba? Sobre todo voy a monitorear el grado de alivio, la cantidad de rescates que tuvo el paciente. El rescate es una dosis entre las dosis fijas que el paciente puede requerir cuando no llega a la dosis fija siguiente. Y entonces es necesario darle un rescate que es una dosis equivalente al 10% de la dosis total del día. Si el paciente recibe 60 miligramos en 24 horas, el rescate va a ser de 6. ¿Qué son los coadyuvantes? Son drogas que actúan indirectamente sobre el dolor, contribuyendo a su disminución. Tienen 3 objetivos, ¿sí? Disminuir la toxicidad inducida por el opioide, por ejemplo, los laxantes, ¿sí? Los antieméticos, potenciar la analgesia, como puede llegar a ser los antidepresivos tricíclicos que actúan en el mecanismo del dolor neuropático, ¿sí? O tratar otros síntomas concurrentes que el paciente pueda tener, como por ejemplo usar ansiolíticos o neurolépticos porque está afectado por la angustia y la ansiedad. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería del paciente? Que haya un vínculo de confianza. ¿Y cómo se genera eso? Cuando yo le creo al paciente lo que pasa, vuelvo reiteradamente a chequear cómo está. Distinguir las diferentes dimensiones que afectan el dolor, recordar que no es solo lo físico, sino todo lo demás. Cuando veo que lo viene a visitar fulanito, el paciente se pone re inquieto. Fulanito se va y baja. Entonces ahí puedo preguntar, ¿la presencia de este familiar, a usted cómo le resulta? Y podemos hablar del tema. Identificar estrategias antálgicas para el tratamiento del dolor que haya usado en el pasado. Yo antes en el pasado hacía meditación, hacía yoga. Bueno, si lo ayudan, ¿por qué no llamar a esa persona que lo ayudaba, ¿no? Y evaluar las medidas no farmacológicas. Y como les decía antes, Nico, lo más importante es el registro. Lo que no se registra no está hecho. Y yo no puedo saber cómo fue el efecto de la medicación que le dieron en el turno anterior si no está registrada.
Entonces cuando entro a la habitación y el paciente dice me duele, ¿cuánto le duele? Eso es lo que registro. Evalúo, el paciente tiene un dolor de 9 en 10, doy analgésico. 40 minutos más tarde vuelvo a evaluar y tiene 5 en 10 y lo pongo en la evolución de enfermería. Bueno, sigue bueno, terminamos. Las preguntas que yo me haría como enfermera, o que me las hice cuando era mucho más joven que ahora, no voy a decir cuánto, ¿no? Son las siguientes, ¿no? ¿Tengo algún tipo de temor a administrar los opioides? ¿Sí? Puede ser que estos sean temor a causar una depresión respiratoria, que el paciente se haga adicto, cuando el dolor aumente ya no tenga que ofrecerle. ¿Se les cruzaron esas preguntas o se les cruzan hoy por hoy? Vamos a tratar de responderlas una por una, ¿sí? ¿Voy mal en tiempo? ¿No? ¿Cuáles son los mitos que uno escucha de los pacientes? Porque cuando uno le dice al paciente, mire, vamos a empezar a darle la morfina, el paciente abre los ojos y entonces uno le puede preguntar, ¿qué sabe usted de la morfina? Y muchas de las respuestas que están, de las cosas que, de estas oraciones que están acá, son lo que los pacientes nos han dicho a nosotros ante esa pregunta, ¿no? Murió porque se había hecho adicto a la morfina, fulano está muy mal porque ya le están dando morfina, ¿sí? Implica rendirse antes de tiempo, si después duele, ¿qué vamos a usar? Voy a perder mi lucidez. Es una situación de terminalidad, causa depresión respiratoria, acelera la muerte y debilita el corazón. Todas estas fueron respuestas que yo sumé de esta pregunta a los pacientes, ¿no? Si después duele, ya no tendremos que usar. ¿Es verdad o es mentira? Es falso. Bien. La mayoría de los opioides del tercer escalón no tienen efecto techo. Y la ventaja que tienen es que yo puedo empezar con un opioide y si veo que al escalar la dosis no responde, lo puedo rotar a otro de ese mismo escalón y ver si con eso corrige, ¿sí? Siempre tengo alguna alternativa con los opioides del tercer escalón. En cambio, con el primero y el segundo es el efecto limitante, ¿no? Mito, acelera la muerte. ¿Es verdad o es falso? ¿Qué es lo que pasaba antes? Yo, como soy más vieja, puedo contar lo que a veces me ha pasado. Un paciente virgen de opioides que nunca había recibido un opioide, se le ponían 50 ampollas de morfina en un Baxter y obviamente le causábamos la depresión respiratoria. Pero cuando uno sabe cómo manejar el fármaco, siempre empiezo con la mínima dosis y tengo siempre tiempo para ir subiendo a medida que vea que el dolor no está controlado. Cuando el cuerpo se acostumbra de alguna manera al opioide que está dando vuelta, ya no va a tener la depresión respiratoria, ¿sí? Por temor o desconocimiento se les suele administrar a los pacientes cuando ya están agonizando y se asocian erróneamente las dos situaciones, ¿sí? Muchas veces solo se deja la morfina para el último momento y es ahí donde la familia dice, le dieron la morfina que es lo que lo mató, ¿va? La morfina se tiene que utilizar cuando haya dolor importante y crónico, ya que bien titulada y utilizada no causa la muerte, sino que favorece la calidad de vida mediante un buen alivio del dolor. ¿Cuántos pacientes de dolor crónico no oncológico caminan por la vida, las artrosis deformantes, las artritis, que reciben los opioides? Y gracias a los opioides pueden tener una mejor calidad de vida y no se mueren por esto. No es para el paciente en los últimos días de vida, es para el alivio del dolor siempre que lo sea de una determinada cantidad, digamos, el dolor, y que no sea podido paliar con los opioides del segundo escalón o del primer escalón. Produce adicción, ¿es verdadero o es falso? Falso. Vamos a ver, este cuento. Juan es un señor de 50 años, fumador, obeso, sedentario, ¿sí? Se le diagnostica hipertensión arterial con el tratamiento que le dan 5 miligramos de enalapril y el paciente tiene la hipertensión controlada. Pero Juan, ¿sí?, luego de 5 años sigue siendo fumador, obeso y sedentario. Se le aumenta la presión arterial. Uy, haciendo todo mal. Estoy haciendo para atrás. Perdonen, acá hay... Aumenta la presión arterial, le doy el enalapril, le aumento el enalapril, pero además le tengo que agregar un diurético, porque si no, Juan sigue siendo... ¿Juan es adicto al enalapril? No. Su situación de vida, su
sus circunstancias hacen que siga siendo hipertenso y que necesite otros fármacos, porque ya la dosis de 5 miligramos de enalapril no responde, ¿sí? Se ha vuelto lo que llamamos tolerante y depende de este fármaco para no hacer una ACV, pero no es dependiente, tiene una causa orgánica que lo lleva a ser hipertenso. Vamos al siguiente caso. Alfonso, 50 años, cáncer de pulmón, tiene dolor, hago el tratamiento con opioide y se controla el dolor. Pero después resulta que el pobre Alfonso tiene una metástasis ósea que le da más dolor todavía. Aumento el dolor, aumento la dosis del opioide y agrego un adyuvante. Por ejemplo, le doy un bifosfonato, como el pamidronato o el ácido solerónico, para aliviar el dolor óseo. Mi pregunta es, ¿Alfonso es adicto al opioide? No. Hubo un incremento del dolor, se volvió tolerante a esa dosis, es dependiente porque tiene algo que le genera el dolor, que es ese tumor, ¿sí? Y necesita además otro fármaco que lo ayude a aliviar el dolor. Alfonso va a ser adicto, sí. Él remite completamente de su enfermedad y requiere, y por su cuenta sigue tomando la morfina, pero porque tiene ganas de tomarla, porque psicológicamente necesita buscar un efecto placentero, por ejemplo, ¿sí? Pero no es adicto si hay una situación orgánica que amerita que tome ese fármaco. Cualquier persona que por alguna enfermedad física requiera tomar un fármaco de manera continua no es adicta. Depende de ese fármaco por la enfermedad de base que presenta. La adicción a la morfina, como cualquier otro medicamento, no depende del medicamento en sí, sino de una estructura de personalidad y de ciertas cuestiones psicológicas, ambientales y genéticas que hacen que una persona tenga riesgo de adicción. La tolerancia es la disminución del efecto del fármaco por el uso continuo y prolongado. Y para lograr el mismo efecto yo tengo que aumentar la dosis, ¿sí? La dependencia es cuando yo necesito de ese fármaco para poder seguir viviendo, porque si no hago una ACV, porque si no me muero de dolor, ¿sí? Y la adicción es la compulsión a ingerir un fármaco o una sustancia para experimentar sus efectos psicológicos, ¿sí? O psíquicos. ¿Se entiende la diferencia? Si no, todos nuestros pacientes serían adictos. El diabético sería adicto a la metformina y a la insulina. Causa de presión respiratoria. Esto puede pasar porque cuando yo me paso de la dosis del opioide puedo generar una depresión respiratoria. ¿Cuándo hay depresión respiratoria por opioides? Cuando la frecuencia es menor a 8 o 10 por minutos. El paciente no es fácilmente despertable, yo lo sacudo y el paciente no se despierta y la oximetría del pulso es menor al 90%. ¿Qué es lo que pasa en una depresión respiratoria? Te voy a explicar con un gráfico porque me parece que es más fácil. Cada uno de esos circulitos que tienen una M es el receptor que tiene unida la morfina por el dolor, que bloquea el receptor del dolor. Pero en el torrente sanguíneo hay un montón más de morfina dando vueltas que no tiene receptor para unirse, digamos, ¿sí? Yo voy a darle, en este caso que el paciente tiene depresión respiratoria, el fármaco que es el antídoto de los opioides para dárselo y sacarlo de la depresión respiratoria. Ese fármaco se llama naloxona. Si yo la naloxona la doy así en bolo, cargo el mililitro y se la doy al paciente, lo que voy a lograr es sacarlo de la depresión respiratoria, pero lo voy a matar del dolor, porque la naloxona tiene más afinidad por ese receptor que la morfina. Entonces, el cuerpo, entre que se le una la naloxona o se le una la morfina, prefiere que se le una la naloxona, pero la naloxona no tiene ningún efecto analgésico. Va a estar unida al receptor, como la llave unida a la cerradura, pero no puede girar. Si gira, bloquea el dolor, pero como no puede girar, el paciente se muere de dolor. Y es muy difícil despegar la naloxona, porque tienen que pasar 2 o 3 horas para poder despegarla. Y en esas 2 o 3 horas el paciente se muere de dolor. Aunque yo le tire toda la morfina que quiera al torrente sanguíneo, no puede despegar la naloxona del receptor. Por eso hay que saber cómo se da la naloxona. ¿Sí?
El mal uso de los opioides genera riesgo de depresión respiratoria, su uso correcto y monitoreado es seguro. La morfina reduce la sensibilidad de las neuronas del centro respiratorio al aumento de la PaO2 y a la disminución de la PO2. Por eso el paciente entra en depresión respiratoria y no nos avisa, ¿sí? Y disminuye la hiperventilación. Por eso la morfina también está bien utilizada en los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria, ¿sí? El antagonista de los opioides es la naloxona, ¿sí? Lo que hay que hacer es tomar la ampolla de naloxona y llevarla a 10 mililitros con solución fisiológica. La voy a administrar 1 mililitro de esa dilución, que ahora va a tener 0,04 miligramos, porque la ampolla es de 0,4, al diluirla en 10 me queda 0,04. Doy 1 mililitro y por reloj espero 2 minutos. Es el tiempo en que la naloxona da vuelta, saca la morfina del receptor y se une ella al receptor. Si a los 2 minutos el paciente sigue profundamente dormido, no lo logro despertar, vuelvo a administrar 1 mililitro y vuelvo a esperar 1 minuto. Hasta el momento en que el paciente de golpe y porrazo se despierta así, como si nada hubiera pasado. ¿Cuál es la moraleja de esto? Yo tengo que tener una ampolla de naloxona en todo piso en donde haya un paciente que esté recibiendo el opioide. Pero además de eso, me parece que sería muy recomendable tener la instrucción de cómo se administra la naloxona. Porque si no, lo que solemos hacer los enfermeros es que pensamos que si le doy toda la ampolla lo ayudo. Y en este caso no lo ayudo, porque lo voy a sacar de la depresión, pero lo voy a matar del dolor. Entonces, si esto lo logramos hacer en el servicio donde trabajamos, si en el parro de Caro está la naloxona con la indicación de cómo se hace, me parece que esta charla está, pero se ve profundamente satisfecha, porque esto es algo que tenemos que saber, ¿sí? Usar, y tiene que estar en todo piso en donde haya un paciente que esté recibiendo opioides, porque no sabemos cuándo va a ser la depresión respiratoria. Bueno, esto es claro. Cuando se usa, cuando hay depresión respiratoria severa, ¿sí? Este sería el primer gráfico. Acá sería cuando yo lo mato del dolor, y en cambio cuando yo diluyo, hay ciertos receptores que todavía conservan la morfina y por eso el paciente no tiene dolor, pero hay otros que fueron utilizados que fueron bloqueados por la naloxona y entonces el paciente sale de la depresión respiratoria. ¿Se entiende? ¿O lo compliqué mucho? Eso sería lo incorrecto y eso es lo correcto. Gracias. ¿Preguntas? Las que quieran.